Doctor Luis Alberto Salgado, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Gusto de escucharlo. Un saludo también para usted. Antes de plantear o de tocar estos dos temas, quería una impresión suya. Usted no es economista, pero está residiendo en los Estados Unidos. ¿Cuál es el sentir, el sentimiento de la población norteamericana considerando la caída de dos bancos, los problemas que se están dando en dos importantes entidades financieras, que se podría sumar incluso a la caída aparentemente de algunos otros bancos en Europa? Cuéntenos su impresión, por favor. Bueno, Estados Unidos es un pueblo continente, podría decirse, ¿no? Tiene como fronteras marítimas el Atlántico por un lado, el oeste y el Pacífico, por el Atlántico por el este y el Pacífico por el oeste. Está el Golfo de México, el Mar Caribe, 330 millones de habitantes más o menos. Es un conglomerado, es un pueblo continente, decía, con una variedad y expresión diversa dentro de una democracia con altibajos, pero con una democracia en la cual prevalecen fundamentalmente, a pesar de los ataques de los extremismos fascistas, en este caso que viene fundamentalmente de la derecha en Estados Unidos y concretamente de Donald Trump y su grupo de MAGA, pero es una democracia donde funciona una prensa que es libre, que investiga, que hace una labor fundamental de escuchar lo que está ocurriendo, y uno de los ejemplos es este informe que ha mencionado hace un momento del New York Times, Rodolfo, que han hecho en el Perú y que está poniendo los reflectores en nuestro país. Muy bien, pero antes de entrar al tema, disculpe que insista, sí. ¿Hay temor, hay preocupación en los Estados Unidos por este tema de los bancos? Bueno, hay cierta preocupación, pero no olvidemos, o sea, hace 3 días el mismo presidente Biden, recordando lo que hizo el expresidente Franklin Roosevelt en marzo de 1933, luego de haberse producido el crack del 29, salió el presidente Biden a calmar a los agentes económicos y sobre todo a calmar a los usuarios, a los contribuyentes, a las personas trabajadoras y clases medias que tienen sus pequeños o medianos ahorros, ¿no? y cuentas corrientes en los distintos bancos en los Estados Unidos. Entonces, lo primero que dijo Biden, acertadamente, fue: calma, tus ahorros y seguros están garantizados. El FDIC, que es el Federal Deposit Insurance Corporation, creada por Roosevelt precisamente en el año 33 o por ahí, esto garantiza esos ahorros. No va a haber un desfalco en ese sentido, y han aprendido del año 2000, lo que ocurrió en el año 2008, que hasta el año 2018 hubo ciertas seguridades, pero que fue alterado precisamente por esta posición del señor Trump con la mayoría republicana en esos momentos de desactivar los controles. Entonces, a su pregunta, Rodolfo, hay una relativa tranquilidad, porque además ayer jueves se reunió el presidente Biden nuevamente con la señora Janet Yellen, que es la presidenta del Reserva Federal, del Federal Reserve, como el Banco Central de los Estados Unidos, y horas después la señora Janet Yellen se reunió con la máxima ejecutiva de Morgan Stanley para que a su vez estos grandes bancos, aquí los tengo apuntados, que es el Credit Suisse, me tomé la molestia, el JP Morgan, el Citigroup, el Wells Fargo y Goldman Sachs, junto con Morgan Stanley, han hecho un préstamo por 120 días al First Republic, que es un banco relativamente pequeño, un préstamo de $30.000 millones a efectos de que subsane esta emergencia temporal. Algo parecido a lo que ha hecho además el Banco Central Suizo con el Swiss Bank, de $54.000 millones. ¿Para qué? Para que esta emergencia de la falta de confianza generada por un cúmulo de años que se han venido dando a lo largo de estos últimos tiempos, genera esta inestabilidad en este capitalismo financiero y bancario que ha aprendido de 1929-1930. Entonces, esto ha permitido tranquilidad relativa
siempre preocupación, porque es también lo que se llama el capitalismo timba en los stocks, en Wall Street, en la bolsa de valores. Pero a su vez hay un tema central que quiero referir, ya que toca el tema, Rodolfo. En el año 2008, no olvidemos, era el 8º año del gobierno del señor George Bush, ¿no? Hijo, y en ese año ya explotó este tema de la burbuja financiera que trajo abajo miles de hogares que perdieron sus hogares, sus casas. ¿Por qué? Por una falta progresiva de control, ¿no? De regulaciones del sistema bancario, que es lo que precisamente en el año 29-30 produjo el crack y el derrumbe de esa parte de la economía. Entonces, en el 2008-2009 ya se produjo el proyecto de ley de Dodd-Frank, demócrata con un republicano, que propusieron y comenzaron a aplicarse medidas de control de los fondos máximos que pueden invertir y colocar los micro, pequeños, medianos y grandes bancos en los Estados Unidos. Eso funcionó durante 10 años. Hasta el año 2018, relativa tranquilidad, hicieron enormes beneficios a pesar de todo, profits que le llaman, ganancias y dividendos. Sin embargo, el de 2018, eso lo analizaba la senadora Elizabeth Warren, que es quien ha venido controlando, senadora por Massachusetts, demócrata. Desactivaron en el año 2018 la mayoría, el 100% de los republicanos en el Senado y en la Cámara de Representantes, y en el Senado más 7 demócratas, más 30 demócratas representantes. Se tumbaron esas restricciones en el año 2018, luego de que había estado funcionando bien y habían hecho ganancias, pero querían más. El lobby de los pequeños y medianos y grandes bancos presionaron para que los liberaran de ciertos controles que hacía la Reserva Federal y el sistema político en los Estados Unidos, para que no se dispendiara ni se invirtiera irresponsablemente, ¿no?, los fondos de los ahorristas, de los que tenían su cuenta bancaria. En el año 2018 ocurrió eso, decía, y ahora esta es una de las crisis que vemos a raíz precisamente de esta falta de control, fruto de, y hay que decirlo claramente, la ambición y la codicia de quienes ya están en el 0.1 superior en la economía en los Estados Unidos, y algo parecido en la economía suiza ha ocurrido con el Credit Suisse Bank, que luego de una serie de años de escándalos y de malas gestiones y de estrategias mediocres, ha originado esa crisis en el banco suizo, pero se han rápidamente controlado responsablemente, por un lado, el sistema privado de los mismos bancos en los Estados Unidos, y he dicho ya, le han dado 30.000 millones de dólares de préstamo por 120 días al First Republic Bank, y eso calma realmente, junto con el mensaje político muy claro de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, de calma. Correcto, copiado, está clarísimo, Luis Alberto. Vamos a ir un ratito a una pausa y luego hablamos de este informe del New York Times. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo.
seguimos aquí en Nativa Nos Conecta. Esto es Pulso Informativo. Antes de las preguntas del doctor Aguilar, a Luis Alberto Salgado, constitucionalista que reside en Washington, Estados Unidos. Y entrando al tema del informe del New York Times, yo quería decir lo siguiente, o sea, no es un comentario del New York Times, es un informe, y un informe sesudo, un informe que se nota que le ha determinado mucho tiempo, mucha astucia, mucha investigación, o sea, un trabajo pues periodístico en todo el sentido de la palabra. Como ellos mismos dicen, se han analizado cientos de videos, imágenes, se han revisado autopsias, tanto de informes balísticos como también de personas fallecidas, se ha hablado con testigos, expertos, se han analizado en detalle 8 muertes ocurridas en diciembre y en enero en 3 localidades como Ayacucho, Juliaca y Macusani. Y entonces queríamos pedirle una opinión a Luis Alberto Salgado sobre este informe, por favor. Bueno, a ver, 3 cosas puntuales, ¿no? Primero, el hecho de que un diario como el New York Times, que obviamente no es perfecto, no es la última palabra, pero sí es un diario serio, con una institución de más de 100 años y con una tradición que cuida mucho su credibilidad, su prestigio, ¿no? Y su imagen. Entonces, el hecho de que se haya dedicado realmente semanas de investigación prolija, rigurosa, ¿no? A hechos que vienen ocurriendo en el Perú desde diciembre del año pasado, ya es un primer dato importante, ¿no? Porque en toda sociedad democrática abierta, la prensa libre, realmente libre, la que no se vende y no se alquila, cumple un rol fundamental, es una columna, digamos, es una de los pilares del sistema democrático. Y eso lo entienden bien el poder político, que no está absolutamente corrompido o que sabe seriamente cómo debe manejarse y conducirse una nación con respeto a sus ciudadanos. Entonces, este informe, en primer lugar, va poniendo los reflectores y probablemente otros medios, como el Washington Post o el mismo Wall Street Journal, que es medio conservador, y medios inclusive en el Perú, y también como periodista de investigación, que ya han habido varias producciones, investigaciones de periodistas peruanos, compatriotas nuestros, que no se han vendido ni se han alquilado y que han ido también al fondo viajando a hacer algo muy parecido, ¿no? Con las limitaciones del caso, a lo que han hecho los periodistas, aquí están Brent McDonald y Ainara Tiefenthaler del New York Times. Entonces, esos son los reflectores que, tal como he escrito, le he reenviado yo este informe del New York Times hace unas horas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde conozco a algunas personas ahí. Les he mandado, ya me acusaron recibo de ese informe, probablemente ya lo han visto. ¿Qué es lo más importante del informe, Luis Alberto? Lo más importante del informe. Hay varias cosas importantes. Primero, la rigurosidad y credibilidad, seguimiento y las conclusiones a las que llegan, que efectivamente de las 48 muertes conocidas ya, gran parte, por lo menos 20 o 30 han sido muertos por armas de fuego, de fusiles, escopetas Galil, usan las Fuerzas Armadas, y uno de esos días les entregaron 80 Galiles a 80 soldados del ejército peruano la mañana de los días de las masacres en Ayacucho o en Juliaca, y también Kalashnikov, que usa la Policía Nacional, que son los fusiles de fabricación originalmente rusos que maneja la Policía Nacional. Está comprobado que las muertes específicas, por ejemplo, de Sonia Aguilar Quispe y de joven de 15 años y de un trabajador, ¿no?, de 35 años, junto con otras personas más, han sido hechas violando los protocolos de la Policía Nacional y de las mismas Fuerzas Armadas, que no están preparadas para esto, pero que violan sus propios protocolos. Vale decir, un ejemplo, el protocolo dice que cuando hay personas que están inclusive atacando con piedras o con objetos contundentes, se deben disparar balas de goma por debajo de la cintura a no menos de 35 metros, ¿no? Y sin embargo lo que han hecho ha sido disparar estos fusiles de 5 milímetros las balas, ¿no? De 5 milímetros las balas, a menos de 20 metros, y donde hay testimonios, donde hay pruebas visuales, ¿no?, con videos grabados. Esto es contundente, Rodolfo.
Esto es contundente y que escuche bien tanto los responsables militares y policiales como sobre todo, y aquí hay un punto central, ¿no?, los responsables políticos, comenzando por la misma presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Taro. Muy bien, vamos con la pregunta del doctor José Antonio Aguilar, que a propósito es amigo de Dina Boluarte. Adelante, doctor. No, y también soy tu amigo, por si acaso. También, claro, también. Tengo de ambos lados. Está bien. Cometo errores en ambos lados. Todos cometemos errores. Doctor Salgado, buen día. Uno más que otros. Sí. Doctor Salgado, buen día. Usted ayer ha tuiteado y dice: en buena hora y muy pertinente el esperado pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Suprema del Perú respecto otro tema, pues, estamos hablando de lo del tema constitucional. Este es un tema constitucional. Sí, el informe, ya no vamos a... ¿Para qué? Correcto, ya. Yo no quiero redundar, tú tienes tu propio pensamiento, yo tengo el mío, y ¿para qué redundar? Correcto, está bien. Más bien este Twitter... No hay ningún problema. Este Twitter lo ha sacado usted el día de ayer, sí, y dice: el Perú con respecto a una resolución prevaricadora de este lamentable Tribunal Constitucional que atenta contra el Estado de Derecho al pretender empoderar absolutamente al Congreso. ¿Exactamente a qué se refiere usted, doctor? Bueno, a ello mismo, precisamente, cuando el Tribunal Constitucional, que considero realmente que ya por las ejecutorias y las resoluciones que viene dando, por eso le adjudico el calificativo de lamentable, yo lamento que esté integrado por por lo menos 4 o 5 de los magistrados, por lo menos 4, que han emitido esas resoluciones, porque al entregarle al Poder Legislativo, vale decir al Congreso, excluirlo del control constitucional que tiene que ejercer el Tribunal Constitucional, y por otro lado, además, decirle al Congreso que habilite a su vez el cambio constitucional para que puedan ser juzgados políticamente las autoridades que dirigen, de acuerdo a la Constitución, el proceso electoral, y por otro lado a los jueces que autoricen determinadas investigaciones o que amparen determinados derechos que puedan ser juzgados y sancionados por el Consejo, por la Junta Nacional de Justicia. Eso es prevaricador. Pero perdóneme, doctor. Doctor, quisiera hacerle una... Esto usted se está refiriendo a la sentencia sobre la contienda de competencias que planteó el Congreso de la República. Claro, civilinamente planteada, porque quienes la plantearon estaban interesados precisamente, contrario sensu, para decir, previa a las coordinaciones que conocemos, y en el mundo fáctico, estimado doctor Aguilar, sabemos, eso no podemos nosotros abstraernos de una evaluación de las relaciones existentes entre quienes ahora, por ejemplo, están ocupando la ex UNEDU. Ahora ya es un zombie esa UNEDU, porque ya no existe, porque el gato está de despensero, y hemos vuelto con otro nombre al sistema de la Asamblea Nacional de Rectores. En el fondo, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es restituir la estafa a la cual han sido sometidas miles de familias, y que se ha utilizado la educación universitaria superior como una manera soterrada de lucrar, estafando realmente las posibilidades, y con ello engañando a miles de familias, haciéndoles creer, entregando... Pero perdón, doctor, una tingencia. A ver, vamos a poner... La semana pasada, las universidades particulares escogieron a José Luis Sardón, ex miembro del Tribunal Constitucional. Supuestamente, el doctor Sardón es de la tendencia fujimorista, y toda la vida le han dicho que es un fujimorista. Las 40 universidades, casi por unanimidad, lo han escogido a él. Pregunto, si la SUNEDU ha hecho tan buen trabajo en las universidades que están acreditadas, ¿cómo es posible que elijan a un fujimorista? O sea, ¿hay una contradicción o qué está pasando? A ver. Bueno, habría que ver. Yo he leído otras versiones, y he leído también un comunicado de un número muy importante de varias docenas de universidades privadas que se han manifestado en contra de esta decisión del Tribunal Constitucional, y por ende de replantear y cuestionar a la ex UNEDU, que yo no digo que es perfecta, todo es perfectible, pero ha sido tan flagrante y tan agresiva la actitud para romperle las rodillas a esta superintendencia, de la supervisora de las universidades y de la calidad universitaria,
que yo pongo en cuestión. Yo he tratado alguna vez con el señor Sardón, conozco de sus proclividades, tuvimos una discusión relativa a un cambio de ideas más o menos discrepantes, ¿no? Con respecto al manejo económico del que se producía en China. Yo le decía que en China hay una competencia desleal porque es un país donde los sueldos y salarios están súper deprimidos, y es competencia desleal contra las sociedades democráticas donde hay una defensa de los derechos económicos y sociales. El doctor Sardón me dijo, no, ¿por qué va a ser ilegal y desleal la competencia de la China? ¿No? Estamos hablando de algo de más de 10 años. Entonces, conozco un poco el pensamiento del doctor Sardón, como persona obviamente y profesional lo respeto, pero aquí estamos hablando de un tema más de fondo, doctor Aguilar. Estamos hablando de la calidad universitaria y del futuro de nuestra propia juventud. En los países de más alto desarrollo y en las democracias más fuertes, doctor Aguilar, ¿no? El control de la calidad académica... De acuerdo, doctor, ahí, mire, permítame. No, déjeme terminar. A ver. ¿no? Es central y es fundamental precisamente con esta visión de mediano y largo plazo. Lo que ha ocurrido últimamente en un país, y esto lo comentaba hace un momento con el doctor Rodolfo Lara, hay un problema de fondo, que es el problema político central, que es la creciente ilegitimidad del régimen de la señora Dina Boluarte y de su premier Alberto Tarola, que deben tener y manejarse con mucho cuidado. Pero doctor Alberto, doctor Salgado, permítame un segundo. ¿Cómo usted mide la ilegitimidad de algo? Hablan de la ilegitimidad del gobierno de la doctora Boluarte, hablan de la ilegitimidad del Congreso de la República, que han sido escogidos en voto popular. ¿Quién mide la legitimidad? ¿Hay una escala del 1 al 10, del 1 al 20? ¿Cómo se mide la legitimidad? Bueno, permítame, ¿por una encuesta elegimos la legitimidad? ¿Por qué? ¿Cómo elegimos la legitimidad de una institución del Estado, propiamente dicho? Bueno, usted comprenderá que legalidad es distinto de legitimidad, obviamente. Lo legítimo es aquello que tiene un respaldo no evidente, aunque pueda haber discrepancias en una sociedad democrática, ¿no? Pero que en el fondo hay una aceptación. Entonces, bajo ese contexto, doctor, Fujimori era legítimo, habiendo nacido de un golpe de Estado. Porque gozaba de popularidad, gozaba de aceptación. Fujimori surgió legítima y legalmente. No, digo, a partir del 92, a partir del autogolpe. Bueno, pues, fue ilegítimo, pues, así es, pero que tenía respaldo en ese momento y los pueblos se así es, entonces era legítimo. No, pues, pero la legitimidad es un proceso, ¿no? Que viene avanzando y van confluyendo una serie de factores. Y cuando usted ve, ¿no?, que sale una presidenta y que dice, uno no es el Perú, y cuando dice que a pesar de 40 muertos, no dice... Pero doctor, Dina Boluarte tiene 3 meses en el cargo. Doctor Salgado. Cuando sale... Pero no mete... A ver, no permite usted que yo desarrolle. No, es que se me va por otro lado. Pero estoy diciendo, cuando sale un presidente y decir que Puno no es el Perú, y cuando sale el primero Tarola, a pesar de las muertes ya conocidas por armas de fuego, y sale la presidenta a decir que esas balas no las usan policías ni militares, y se confirma luego, a los pocos tiempos, a los pocos días o semanas, que son armas provenientes de Galil y de Kalashnikov, que disparan tanto los militares como los policías, y obviamente lamentando también los 300 policías. Pero doctor, eso va a ser materia de la investigación del Ministerio Público. Aparte de eso... Estoy respondiendo, pues, doctor Aguilar. La legitimidad se va erosionando. Ese es un proceso que hay que entender. Pero tenemos 3 meses, doctor Salgado, de gobierno. ¿Cómo podemos decir legitimidad? Tenemos que terminar, se nos agotó el tiempo. Bueno, muchas gracias. Los pueblos ya dirán, y ya vemos lo que está ocurriendo con el desgobierno, realmente la falta de prevención de un gobierno del cual formó parte la señora Dina Boluarte del 28 de julio del año 2021 y actúa ahora como si ella no hubiera tenido nada que ver hasta el 7 de diciembre. Entonces, doctor. Eso hace mucho para la legitimidad y la perspectiva que tienen los pueblos respecto de sus gobernantes, ¿no? Ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia desde Washington al doctor Luis Alberto Salgado. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos.